Pero ¿qué sucede? Como aquí cuando llegaban las flotas castizas era una fiesta, casi un carnaval, aquí llegó mucha gente que le gustaba no trabajar, chupar, bailar y vivir de gorra. Me refiero a los andaluces. Con todo mi respeto, pero los andaluces han sido característicos de esa manera. Bailadores, cantadores, pero no les gusta chambear. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Esos andaluces le dan una cierta característica al puerto, que después te voy a abundar. Pero quiero decirte una cosa, que el jarocho, que algunos historiadores difieren en que si es el que vive en Veracruz, que si es el que vive en la costa, que si es el que vive por Medellín, que es el que vive por Alvarado. O sea, la verdad los mismos historiadores no se ponen de acuerdo. Se habla que si porque usaban unas jaras, me explico. Hasta donde yo sé, la palabra más o menos jarush es árabe. Y es el nombre que le daban a las personas que recogían los excrementos de los chiqueros, de los cochinos, o sea, en España. Me explico, porque España fue dominado 800 años por los árabes y quedaron muchas costumbres de esas. Entonces les llamaban algo así como jarush. Pero resulta que aquí en Veracruz, que obviamente no había sistema de drenaje, eso fue hasta la época porfirista, así como ahora pasa el camión recolectando basura, pasaba unas carretas recolectando los excrementos, los desechos fecales, los orines. Y en unos barriles las echaban y se las llevaban a botar. Obviamente había que pagarles. Y les empezaron a llamar a esos jarushes, porque eran los que recogían esos excrementos. ¿Me explico? En muchos lugares donde no querían pagar o ya vivían más alejadito de la ciudad, los aventaban a la calle, por eso la ciudad olía muy feo. Entonces de ahí se le empieza a llamar y esa gente, esos jarushes, eran muy característicos porque eran gente pues muy bromista, muy platicado, lo que quieras. Se volvieron famosones, como el bolovanero, como el paletero, como el merenguero, y les empezaron a llamar jarochos. Y después con el tiempo, así como cuando un veracruzano va a Chihuahua o va a Mérida y dicen, ¿qué hubo Veracruz? ¿Sí? ¿Qué hubo jarocho? Bueno, generalizaron ya y le empezaron a llamar gentes de afuera jarochos a todos. Pero realmente jarochos eran precisamente, no es motivo de vergüenza ni de nada. ¿Por qué? Porque además el trabajo que realizaban era un trabajo muy honesto. Aunque ellos recogían los excrementos, bueno, pues hay trabajos también de ingenieros inclusive que tienen que andar en las tuberías de los drenajes en México, y no por eso es un trabajo denigrante. Han tratado algunos historiadores de desvanecer eso como si fuera una vergüenza. No, para nada, era un trabajo muy digno. Ellos recogían los desechos fecales y los botaban y cobraban y se acabó. Entonces de ahí viene, ¿sí? Ahora bien, de ahí viene el origen de los jarochos. Pero el jarocho, si lo retratan en cualquier parte de México, lo van a ver siempre como un hombre flojo, hablantín, tranza, mujeriego, borracho, bailador. ¿Me explico? Tiene algo de eso el jarocho, no lo dudo. Borrachos hay donde quiera, hablantín donde quiera, tiene algo de eso. Pero lo que no han analizado y no han remarcado es que el jarocho en verdad es una persona graciosa, es una persona hospitalaria, es una persona, la verdad, que si es cierto, te lo da todo. Así es. Tú a un veracruzano, un jarocho de corazón, oye primo, fíjate que ando buscando la calle, al rato cuando ves, ya tiene 2 horas contigo y anda para arriba y para abajo, al rato ya hasta te invitó una cerveza, si tiene, o te invitó a comer a su casa. De ese tipo es el jarocho. Claro que actualmente viene gente de otros lugares, no dudo que también haya gente buena de otros lados, pero llega gente malandrinona también, que se ha echado a perder. Entonces, ¿por qué el carácter ese que te menciona el jarocho? Por una sencilla razón, y esto te lo tienes que aprender bien. Quedamos que aquí hubo muchísima incidencia de andaluz. Mencioné las características de los andaluces.
Pero hay otro complemento étnico del andaluz. A Veracruz entró muchísimo esclavo negro, africano. Ya de por sí el africano es muy dado a las danzas. Para ellos las danzas ocupan gran parte de su vida, el baile. ¿Me explico? Pero resulta que el negro africano esclavo solo hacía dos cosas: trabajar todo el día en silencio con la cabeza agachada, ¿me explico? Y en las noches los dueños de las fincas, de las haciendas, les daban alcohol de ínfima categoría para que se emborracharan, estuvieran cumbanchando, danzando, cumbanchando, ¿me explico? Y a determinada hora a dormir. Su vida se convirtió en dos cosas: trabajar callados y en la noche cumbanchar. Cuando viene la abolición de la esclavitud, el negro africano ya no tuvo que trabajar, pero solo sabía hacer dos cosas: el trabajo, que lo odiaba porque lo hacía con la fuerza del látigo, y la cumbancha. Si ya no tiene que trabajar porque ya es libre, ¿qué le quedó? La cumbancha. Y si tú mezclas, por ejemplo, tienen hijos, un negro de esos con un andaluz, ¿qué sale? Un jarocho. Entonces imagínate ese bicho. Y ese es el jarocho. De ahí viene su origen. ¿Me explico? Es un andaluz, o sea, árabe andaluz con negro africano. De ahí viene el famoso jarocho. Claro que ya van naciendo en México, que hay incidencia de otras sangres, como la indígena y todo, pero mayormente su origen viene de ser árabe, andaluz y negro africano. Entonces, eso es bien importante. Hay cosas, por ejemplo, de aquí de Veracruz que vale la pena reseñar, como por ejemplo lo de la Huaca. Ahí te encuentras gente muy peleonera, gente muy y todo, tiene también su origen de por qué. Pero ese será otro tema que lo tratamos otro día. Entonces quise de alguna manera ejemplificarte la importancia de Veracruz dentro del comercio mundial. Por eso le llamaron a Veracruz Puerta del Mundo, garganta del tráfico marítimo europeo. Le llamaron metafóricamente el Mediterráneo de América, porque ya no entraban por el Mediterráneo las sedas, las perlas, la especiería hacia Europa, no. Ahora entraban por aquí, por el Golfo de México. Venían, mejor dicho, salían por aquí. Allá salían por el Mediterráneo para llegar a Europa, y aquí salían del Golfo de México para llegar a España. ¿De dónde venían las especias? Venían a lomo de mula de Acapulco, y a Acapulco llegaban en la nao china. La nao, ¿de dónde viene esa palabra nao? Nao es nave. Nao es nave. Entonces yo pienso que ese podía ser un tema interesante, pero no sé si a lo mejor, córtele.